Adriana, ¿te pasa algo? Te noto turbada. Es que como no has dicho nada. Úrsula. Lo conozco y algo extraño ha pasado, Julio. ¿Seguro que tú no sabes nada? Hola familia de TVN Revisar. Prepárate para un episodio donde la traición, el sacrificio y la lucha por la dignidad sacuden el corazón del valle. Rafael cede, Adriana resiste y la casa pequeña siembra esperanza en medio del hambre. Esto no es solo una historia de amor roto, sino de almas que no se rinden. Vamos con todo lo que ocurrió en el capítulo 206 de Valle Salvaje. El episodio 206 de Valle Salvaje expone con crudeza la brecha entre poder y dignidad. Rafael, incapaz de romper la cadena del chantaje, se entrega a un compromiso que lo repugna, creyendo que así protege a Adriana, pero esa decisión no lo libera. Lo encierra más en sí mismo, entre el miedo, la culpa y la repulsión hacia una Úrsula que, aunque celebra su victoria, comienza a notar las grietas en su dominio. Adriana, herida pero firme, no se quiebra ante la traición ni ante las provocaciones, busca la verdad en los silencios, y cuando finalmente la encuentra, comprende que el amor también puede ser sacrificio. Su dolor se transforma en claridad. Rafael ha elegido el camino de la cobardía envuelta en protección. En la casa pequeña, mientras las sombras del hambre y el sabotaje se ciernen, surge una fuerza inesperada. Bernardo, Mercedes, Matilde, Luisa, Alejo y todos los que habitan ese espacio marginado deciden no rendirse. La siembra que emprenden no es solo agrícola, es simbólica. Siembran dignidad, resistencia, futuro, aunque todo esté en contra, aunque cada paso sea saboteado, aunque no quede más que tierra dura y manos cansadas, siguen, y es en esa semilla donde se aloja la verdadera amenaza para los poderosos, no en las armas ni en los títulos, sino en la voluntad de quienes, sin nada, lo apuestan todo por no rendirse. El capítulo cierra con una verdad inevitable. En Valle Salvaje, la lucha no se ha perdido. Apenas comienza a tomar forma, la noticia cayó como un rayo en el corazón de Valle Salvaje. Rafael, con un rostro tenso y la mirada fija en el centro de la mesa, anunció que su boda con Úrsula se celebraría dentro de 2 semanas. Fue durante una cena que nadie olvidaría. Un banquete sin alegría donde las copas se alzaron por compromiso más que por celebración. José Luis fue el primero en brindar, su voz firme y autoritaria llenando el salón. Por la futura unión de mi hijo con la mujer que merece, que esta boda marque el inicio de una nueva etapa. Los demás alzaron las copas con manos temblorosas, no por emoción, sino por el peso del momento. Rafael no sonreía. Úrsula, en cambio, parecía eufórica, triunfante. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y satisfacción. Lo había conseguido. Ante todos, se consolidaba como la prometida del heredero, la próxima señora de Valle Salvaje. Adriana, sentada a unos metros, sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. El aire le resultaba pesado. Las palabras de Rafael eran como cuchillas invisibles. No podía entenderlo, no podía aceptarlo. Durante días había sostenido la esperanza de que él se rebelara, de que defendiera su amor, pero ahora todo estaba perdido. Úrsula lo notó y no tardó en atacar. Adriana, ¿te encuentras bien?, preguntó en voz alta, fingiendo preocupación. ¿Tienes una expresión sorprendida, tal vez? La sala enmudeció. Todas las miradas se posaron sobre Adriana, que intentaba contener las lágrimas. Úrsula sonrió con descaro. Su tono era amable, pero sus palabras eran dardos venenosos. Rafael, incómodo, tensó la mandíbula. En su interior ardía una mezcla de culpa y frustración, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, alzó la voz con firmeza. «Basta, Úrsula, ¿esto no es necesario?». Su tono heló la sala. Úrsula parpadeó, sorprendida, pero rápidamente recompuso su expresión, fingió una sonrisa tranquila y bajó la mirada, como si nada hubiera pasado, pero por dentro hervía. Eva, desde su lugar, observaba en silencio.
No levantó su copa, no sonrió, solo la giró lentamente entre los dedos. Había visto demasiadas cosas en su vida como para dejarse engañar por los gestos de victoria. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavaron en Úrsula como una sentencia. No es digna de él, murmuró para sí misma. No lo será jamás. Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular por todo el servicio. La boda era inminente, pero no todos la celebraban. Algunas criadas cuchicheaban escondidas, otras se limitaban a intercambiar miradas de preocupación. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero en el ambiente flotaba la certeza de que algo no estaba bien. Adriana, mientras tanto, se refugiaba en los jardines. Necesitaba aire, espacio, silencio. El dolor la consumía. Las palabras de Rafael, su indiferencia, la herida de la traición, todo la ahogaba. No podía entender cómo había llegado a ese punto. Había confiado, había creído, había amado, y ahora solo quedaba el vacío. Mientras tanto, Úrsula se paseaba por el palacio como una reina coronada, saludaba a todos, repartía sonrisas, pero sus ojos no dejaban de buscar. Estaba atenta a cada reacción, a cada gesto, porque aunque había ganado una batalla, sabía que la guerra aún no terminaba. Adriana seguía allí, y mientras estuviera, representaba una amenaza. La boda sería en 2 semanas. El calendario ya estaba marcado, pero en los rincones del palacio, bajo las sonrisas forzadas y los vestidos elegantes, se gestaba una tensión que pronto se volvería insoportable. Adriana, envuelta en un torbellino de angustia, no pudo soportar más la incertidumbre. Necesitaba una respuesta, una explicación que le ayudara a entender por qué Rafael había dado aquel paso. ¿Dónde estaba el hombre que le prometió amor? ¿Qué había ocurrido entre ellos para que ahora él eligiera el silencio y la distancia? Fue primero en busca de Julio. Su esposo, cada vez más ajeno, parecía ausente de todo cuanto ocurría. «Tú sabías lo que Rafael iba a anunciar, ¿verdad?», le preguntó con la voz firme, pero con los ojos suplicantes. Julio levantó la vista, fingiendo sorpresa. «¿De qué hablas, Adriana? Me enteré al mismo tiempo que tú». «No me mientas», insistió. «Úrsula te ha contado cosas. Tú sabías que ella planeaba esto. Solo quiero que me lo confirmes». Julio se encogió de hombros y volvió a su lectura. «No sé nada. Y aunque supiera, ya no importa, ¿no?». Adriana salió de la habitación sintiéndose más sola que nunca. La traición de Rafael era una herida, pero la indiferencia de Julio era un peso constante que la asfixiaba día a día. Decidida, fue en busca de Rafael. Lo encontró en uno de los pasillos laterales, de espaldas, mirando por una ventana. Parecía cansado, desgastado por una batalla que ya ni intentaba ganar. Al oírla, se volvió, con los ojos apagados. «Necesito que me digas por qué», le dijo Adriana sin rodeos. «No quiero justificaciones, solo la verdad». Rafael suspiró, pero no bajó la mirada. «No puedo explicarlo, Adriana. No ahora». «¿No puedes o no quieres?», preguntó con un dejo de desesperación. «¿Es Úrsula quien te lo impide? ¿O es tu padre? ¿O acaso yo nunca significaba tanto como creí?». Rafael dio un paso atrás. Cada palabra de Adriana era como una daga, y su silencio solo profundizaba las heridas. «Es por tu bien», dijo, finalmente. «Es mejor así». Esa frase fue la gota que rebalsó el vaso. Adriana, dolida hasta el alma, levantó la mano y le dio una bofetada, un gesto que no era de odio, sino de dolor. El silencio que siguió fue más devastador que el golpe. Rafael no se defendió, solo cerró los ojos por un momento. «Lo siento», murmuró. «No puedo hacer más». Adriana se alejó con pasos rápidos. Sus lágrimas corrían libres por las mejillas. Lo había perdido, pero no por culpa de Úrsula ni de José Luis. Lo había perdido porque Rafael no tuvo el valor de luchar. Esa misma noche, durante una nueva cena familiar, Úrsula no perdió la oportunidad de provocar nuevamente. Sentada al lado de Rafael, fingía preocupación, pero sus palabras eran afiladas como cuchillas.
«Adriana, ¿te encuentras mejor hoy?», preguntó con fingida dulzura. «Espero que estés más tranquila. No queremos repetir escenas incómodas». Adriana la ignoró, pero Rafael esta vez no se quedó callado. «No vuelvas a hablarle así», dijo, cortante. La mesa enmudeció. José Luis observó con el ceño fruncido. Victoria entrecerró los ojos, midiendo cada movimiento, pero Úrsula solo sonrió. «No era mi intención, querido». Rafael se levantó y se marchó sin terminar su cena. Adriana se quedó inmóvil, sin saber si aquella reacción era un intento de protegerla o simplemente una fuga desesperada de una realidad que lo superaba. En los pasillos, el eco de la bofetada, de las palabras no dichas y del dolor silenciado se quedó flotando como una niebla espesa. Nadie podía decir que no lo había visto venir, y sin embargo, todos fingían sorpresa. La tensión entre Rafael y Úrsula se hacía más palpable con cada encuentro. Ella, envalentonada por el compromiso oficial, creía tenerlo dominado. Creyó que el título de futura esposa le daba derecho a reclamar lo que quisiera, pero lo que no supo medir fue el abismo creciente que separaba sus intenciones del verdadero sentir de Rafael. Una tarde, en la biblioteca, Úrsula se acercó con una sonrisa estudiada. Como tantas veces antes, llevaba en la mano una pequeña caja con bordes dorados. Al abrirla, dejó ver un alfiler antiguo, heredado de su madre, que pretendía regalarle a Rafael como símbolo de fidelidad. «Quiero que lo tengas», tú le dijo, colocándolo suavemente en su solapa. «Fui de mi familia, ahora es tuyo». Rafael no se movió. Cuando Úrsula terminó, él se lo quitó sin decir una palabra y lo colocó sobre la mesa. «No lo quiero». Ella lo miró, sorprendida, pero intentó mantener el control. «¿No te gusta?». «No se trata de gustos», respondió. «Se trata de que no me interesa seguir fingiendo. No me interesas tú. No me interesa esta boda». Úrsula frunció el ceño, pero enseguida recurrió a su tono más dulce. Esa mezcla calculada entre inocencia y manipulación. «Yo lo sé. ¿Puedo volver a ser aquella chica tímida que te enamoró? La que hablaba bajito, la que no se atrevía a mirarte». «¿Y de qué me sirve una mentira envuelta en otra?», respondió él, cortante. «No quiero una versión tuya. Quiero que desaparezcas de mi vida». Las palabras fueron como un latigazo. Úrsula no estaba acostumbrada a ser rechazada. Por un segundo, su rostro mostró la verdad, la rabia, el orgullo herido, la amenaza, pero volvió a ocultarla rápidamente. «No puedes deshacer lo que ya está hecho», dijo en voz baja. «Ya diste tu palabra. ¿Y sabes lo que pasaría si te echas atrás? Yo también sé jugar con la verdad, Rafael, y sé cómo usarla para destruir». Rafael se volvió hacia ella y por primera vez la miró con un desprecio absoluto. «Tú no juegas con la verdad, juegas con el miedo, pero llegará el día en que eso no te sirva. Y entonces, ojalá te veas como yo te veo ahora». Úrsula dio media vuelta y salió de la habitación sin responder. Su rostro estaba tenso, pero sus pasos eran firmes. No había terminado. No podía permitirse perder. Rafael, al quedarse solo, se sentó y apretó los puños. Cada día que pasaba se sentía más atrapado, más sucio, más ajeno a sí mismo. Y, sin embargo, no se atrevía a cortar definitivamente con Úrsula, no por amor, no por debilidad, sino por miedo. Miedo a lo que ella podría hacerle a Adriana. Él no ignoraba que todo este teatro tenía un propósito: protegerla. Sabía que si se negaba a casarse, Úrsula revelaría todo. La relación que mantuvo con Adriana, las cartas, las promesas, los encuentros clandestinos, lo contaría todo, y lo haría delante de Victoria, de José Luis y del propio Julio, y Adriana pagaría por ello. Ella sería la que perdería, la que sufriría las consecuencias. Así, Rafael eligió el silencio, se dejó humillar, fingió una voluntad que no sentía y aceptó un compromiso que despreciaba, pero en su fuero interno cada día alimentaba una rabia fría, una repulsión que no solo era hacia Úrsula, sino hacia sí mismo.
El amor que alguna vez sintió se había convertido en un sacrificio, y en esa renuncia, Rafael se condenaba a una vida vacía, una prisión sin barrotes, donde la única certeza era que ya no le pertenecía a nadie, ni siquiera a sí mismo. Mientras el drama se desenvolvía dentro del palacio, en la casa pequeña, Bernardo seguía luchando contra otro tipo de enemigo. El hambre, la escasez y el sabotaje constante había conseguido, tras mucho esfuerzo, que don Manuel, uno de los pocos terratenientes que aún no había sido cooptado por José Luis, accediera a venderle unas reses y algo de grano. Era una transacción sencilla, discreta, y podría significar una mínima estabilidad para los suyos, pero Bernardo no contaba con la mirada sigilosa de Úrsula, siempre atenta, siempre al acecho. La joven había seguido cada paso de su primo, como quien vigila a una presa sin que lo note. Oculta tras una columna en la galería del patio trasero, escuchó la conversación entre Bernardo y el emisario de don Manuel. No tardó en correr a contarle todo a Victoria. Va a comprar tierras, y Reses anunció sin aliento, ya tiene el acuerdo listo. Si no hacemos algo ahora, empezarán a estabilizarse, y tú sabes lo que eso significa. Victoria, impasible, la miró con esos ojos fríos que convertían cada idea en estrategia. No te preocupes, sobrina. José Luis se encargará de que ese trato no llegue a concretarse. Horas después, Victoria informaba a su prometido con un tono suave, casi afectuoso, como si no estuviera manipulando un imperio. Desde la sombra, parece que Bernardo está buscando independencia. Se ha reunido con don Manuel. Están a punto de cerrar un trato que podría darle oxígeno. José Luis no dijo nada por unos segundos. Luego, con una sonrisa seca, dio la orden. Lo impediré personalmente. La respuesta fue inmediata. Don Manuel recibió la visita de 2 hombres del duque. No hubo amenazas abiertas, pero sí advertencias veladas. Se le recordó su deuda con la corona, sus permisos pendientes, y lo importante que era no contrariar los intereses del palacio. Al día siguiente, Bernardo recibió una carta. Lamento informarle que, por motivos fuera de mi control, no podré proceder con el acuerdo. Espero que entienda mi posición. Matilde lo observaba desde la cocina. ¿Otra puerta cerrada? Otra traición, respondió él, y esta vez no me sorprendió. En ese momento, Úrsula los observaba desde lejos, fingiendo no estar interesada, pero deleitándose en su interior. Cada obstáculo que imponía era una piedra más sobre el pecho de la casa pequeña. Lo que no sabía era que cada piedra también era un recordatorio para Bernardo, un recordatorio de que ya no podía confiar en nadie fuera de su círculo. Estaban solos, completamente solos. Esa noche, Bernardo se sentó junto a Mercedes, compartieron un silencio largo. ¿Y ahora?, preguntó ella. No lo sé, pero no puedo dejar de intentarlo. No mientras sigamos aquí, no mientras nos quede un solo respiro. Mercedes lo tomó de la mano. No necesitaban promesas, solo el hecho de resistir era ya una forma de amor. Y así, mientras el palacio se enorgullecía de haber frustrado otro intento de independencia, en la casa pequeña comenzaba a germinar una nueva idea: la resistencia sin apoyos, la autosuficiencia forzada, la determinación de levantarse incluso cuando todo parecía indicar que ya era hora de rendirse. Victoria y Úrsula celebraban en privado. José Luis se permitía una sonrisa de victoria, pero en los rincones de la casa pequeña, entre las sombras de las velas, la rabia y el hambre comenzaban a tomar forma de lucha, porque cuando ya no se puede contar con aliados, solo queda uno mismo. La mañana siguiente amaneció con una tensión distinta. Matilde, fiel a su instinto y su experiencia, había decidido tomar una iniciativa por cuenta propia. Ya no confiaba en acuerdos formales. En silencio, había contactado a una antigua amiga del mercado, alguien que en el pasado le había facilitado víveres discretamente. Se encontraron a las afueras del pueblo, bajo la sombra de un viejo olmo. Matilde llevaba una pequeña bolsa con monedas escondidas bajo su chal.
La otra mujer, Teresa, de edad similar, la esperaba con gesto nervioso. ¿Lo trajiste?, preguntó Matilde, casi en un susurro. Sí, algo de arroz, lentejas, un poco de harina, respondió Teresa, abriendo brevemente el saco que tenía junto a los pies. Es todo lo que me atrevo a sacar sin levantar sospechas. Matilde asintió. No necesitaba más, solo un gesto, una ayuda, un pequeño salvavidas, pero justo cuando ambas se disponían a intercambiar los bultos, un jinete pasó lentamente por el camino cercano. Era uno de los hombres de José Luis. No hizo nada, no habló, solo miró, una mirada que congeló el gesto de Teresa y que dejó a Matilde con el saco en las manos, paralizada. No puedo, murmuró Teresa, bajando la vista. Lo siento, si me ven, si sospechan, mi marido perderá su puesto. Y mis hijos, no puedo arriesgarme. Matilde no la juzgó, solo apretó los labios y le devolvió el saco sin decir palabra. En silencio, ambas se separaron, sabiendo que esa había sido probablemente la última oportunidad de conseguir algo sin pasar por los controles del palacio. Esa tarde, ya de regreso en la casa pequeña, Matilde explicó lo sucedido. Mercedes no dijo nada, pero su mirada se volvió más dura. Bernardo golpeó la mesa con la palma abierta, un gesto de rabia contenida. Nos están cercando, dijo. Nos quieren rendidos, pidiendo limosna o muertos de hambre. Luisa, que escuchaba desde la entrada, sintió como algo se le quebraba por dentro. Había sido fuerte durante días. Había cocinado con lo que no tenía, había calmado a los niños, había consolado a las madres, pero ya no podía más. ¿Y mañana qué?, preguntó con la voz rota. ¿Vamos a darles piedras para desayunar? Mercedes caminó hacia ella, pero Luisa levantó una mano, temblorosa. No me abraces. No hoy, porque si me abrazas, voy a romperme. Se giró hacia Alejo, que acababa de entrar con la camisa cubierta de polvo. Había estado trabajando en el terreno del norte, donde intentaban sembrar algo que tardaría semanas en crecer. Lo miró con desesperación. No tenemos nada, Alejo, ni un trozo de pan, ni una patata podrida. Y ellos... Tragó saliva. Ellos brindan en el palacio como si nada, como si no existiéramos. Alejo dio un paso hacia ella, pero Luisa retrocedió. Tú dices que va a mejorar, que resistamos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta que uno de los niños caiga desmayado? ¿Hasta que se nos mueran en los brazos? Su voz se quebró, cayó de rodillas, llorando en silencio. Mercedes se acercó entonces, y sin pedir permiso, la abrazó. Luisa se aferró a ella como una niña. Alejo se sentó a su lado y tomó su mano. Esa noche, en la casa pequeña, no se encendió ningún fuego, no hubo cena, solo té de hierbas para engañar al estómago y un silencio espeso, cargado de impotencia y agotamiento. Nadie durmió realmente, pero al menos estaban juntos. En la miseria, sí, pero juntos, y mientras lo estuvieran, había una mínima posibilidad de seguir adelante. El hambre se había instalado como una presencia silenciosa en cada rincón de la casa pequeña. No era solo la falta de comida lo que destruía los ánimos, sino el peso psicológico de saber que no quedaba a quién recurrir. Las puertas estaban cerradas, los viejos aliados se habían vuelto neutrales o cobardes, y las amenazas del palacio eran cada vez más sutiles, pero más efectivas. Eva, que solía mantenerse al margen de los dramas familiares, no pudo callar más mientras servía agua en la cocina, el único consumo que aún podía ofrecerse. Lanzó una frase que cayó como plomo sobre el ambiente. Lo de Rafael y Úrsula es una farsa, y todos lo sabemos. Nadie respondió, pero todos la oyeron. Él la mira como quien observa a su carcelera, continuó, con el ceño fruncido, y ella no es más que una sombra. Quiere ser reina, pero ni su propia corona cree en ella. Una de las criadas más jóvenes la miró con los ojos muy abiertos. Señora Eva, ¿no teme que la escuchen? Eva sonrió amargamente. A estas alturas, hija, lo único que temo
es que terminemos creyendo que no merecemos otra cosa. Esa misma tarde, las criadas hablaban entre susurros. El personal del palacio, aunque debía actuar con solemnidad, intercambiaba miradas de incredulidad cada vez que Úrsula desfilaba por los pasillos con su vestido entallado y su mirada de triunfo. Mientras tanto, en los jardines, Rafael caminaba solo, ajeno a todos. Pasaba horas allí, recorriendo los senderos como un fantasma. Nadie se atrevía a interrumpirlo. No hablaba, no respondía a saludos, solo caminaba. Irene y Leonardo, enterados por Alejo de todo lo ocurrido en la cena, se habían refugiado en el ala este, donde el bullicio no los alcanzaba. La complicidad de la noche anterior aún flotaba entre ellos, aunque ninguno lo mencionaba. ¿Has oído lo de Rafael?, preguntó Irene con voz baja. Sí, todo lo que dijo Alejo, la boda, la tensión, Adriana. ¿Y qué piensas? Leonardo miró por la ventana. Que están todos atrapados. Rafael, Adriana, incluso Úrsula, cada uno en su propia cárcel, y nosotros no estamos tan lejos de ellos. Irene bajó la mirada. Se preguntaba si lo suyo con Leonardo también era una prisión disfrazada de escape. En la casa pequeña, la tarde se convirtió en una batalla contra la desesperanza. Bernardo intentaba animar a los suyos, pero las palabras ya no bastaban. Mercedes organizaba la limpieza del terreno del norte, aunque sabía que las semillas tardarían semanas en germinar. Matilde revisaba una y otra vez los estantes vacíos, como si eso pudiera hacer aparecer algo nuevo. Luisa, más serena, pero con el rostro aún marcado por el llanto, cosía en silencio. Ya no hablaba mucho, ya no preguntaba. En el palacio, mientras tanto, Victoria planificaba los siguientes pasos. Con una frialdad casi inhumana, escuchaba los reportes de Úrsula con atención y los transformaba en acciones. ¿Han intentado contactar con un viejo proveedor?, informó Úrsula esa noche. Perfecto, respondió Victoria. Que sigan creyendo que pueden resistir. Cuanto más se esfuercen, más fácil será aplastarlos. Cuando llegue el momento, lo que no sabían era que esos esfuerzos, por pequeños que fueran, tejían una red invisible, una voluntad colectiva que empezaba a tomar forma, porque incluso en medio del hambre, de las traiciones y de las derrotas, había quienes seguían creyendo que rendirse no era una opción. Y mientras Úrsula jugaba a ser reina y Victoria a ser emperatriz, la casa pequeña, en su pobreza, empezaba a prepararse para el día en que todo eso colapsara. La noche envolvía a Valle Salvaje con una quietud inquietante. En la casa pequeña, la oscuridad parecía más densa que nunca. Las velas eran contadas, y el silencio entre los habitantes no se debía solo al cansancio, sino a una tristeza compartida, que los unía tanto como los había unido el amor o la esperanza. Bernardo, sentado junto a la ventana, observaba el campo en sombras, incapaz de dormir. Cada intento de reconstrucción era frustrado antes de comenzar. Mercedes se acercó en silencio y dejó una taza de agua caliente a su lado. No hay té, pero está tibia, dijo con una sonrisa débil. Gracias, respondió él, sin dejar de mirar al horizonte. ¿Estás pensando en todo lo que salió mal? Estoy pensando en si aún tiene sentido seguir. Mercedes no respondió de inmediato. Se sentó junto a él y guardó silencio unos instantes, como si esperara que él hablara más. Hice todo lo que pude, continuó Bernardo. Busqué alianzas. Intenté evitar confrontaciones. Quise ser fuerte sin dejar de ser justo. Y aquí estamos, sin comida, sin aliados, con la casa llena de miradas que esperan algo de mí que ya no tengo. Mercedes giró el rostro y lo miró con dulzura, pero también con firmeza. Lo único que se espera de ti es que no te vayas, pero si quedarme solo significa ver cómo todos se hunden. No, Mercedes lo interrumpió con un tono firme. Quedarte significa que, aunque se hunda todo, alguien va a luchar por volver a levantarlo, aunque no haya tierra fértil, aunque no haya herramientas, aunque no haya fuerza, porque Bernardo, tú eres el único que no se permite romperse. Bernardo respiró hondo. Quiso agradecer,
pero las palabras no salieron. A la mañana siguiente, despertó antes que nadie, caminó hasta el terreno del norte. Era apenas un claro de tierra dura, llena de piedras, pero ahora era lo único que tenían. Tomó la vieja pala, agrietada por el uso, y comenzó a remover la tierra. Poco a poco, otros fueron uniéndose. Mercedes, Alejo, Irene, incluso Leonardo. Ninguno hablaba, solo trabajaban. Al poco rato, Luis apareció también, con los ojos aún marcados por el llanto de días pasados. Se agachó y comenzó a despejar piedras. No preguntó nada, no pidió instrucciones, solo actuó. En la distancia, desde una ventana del palacio, Úrsula observaba la escena. No entendía cómo, con tanto en contra, aún podían moverse. ¿Qué los motivaba? ¿Qué los mantenía de pie? «Están cavando su propia tumba», murmuró, sin saber si intentaba convencerse a sí misma, pero algo en su voz no sonaba seguro. Ese día, nadie comió en la casa pequeña, pero por primera vez en semanas nadie lloró. Habían aceptado la realidad, no porque se resignaran, sino porque la reconocían, y al hacerlo, dejaban de temerla. Bernardo, con las manos cubiertas de tierra, se quedó de pie al borde del campo. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no buscaban al horizonte con melancolía, sino con un atisbo de futuro. «¿Esto aún no ha terminado?», dijo en voz baja. Mercedes, a su lado, asintió. «Y si lo está, lo haremos comenzar de nuevo». Así, mientras el palacio se alimentaba de soberbia, la casa pequeña comenzaba a sembrar algo más que grano. Sembraban dignidad, sembraban fe, sembraban una rebelión que no necesitaba espadas, porque estaba hecha de voluntad, y esa, cuando madura, no hay poder que la detenga. La tarde caía sobre Valle Salvaje como una losa silenciosa. En el palacio, el ambiente seguía siendo de aparente celebración, pero por debajo de las sonrisas ensayadas se escondía un nerviosismo que crecía con cada minuto. Victoria se reunía con José Luis en la biblioteca, comentando los últimos movimientos de la casa pequeña, mientras Úrsula se ocupaba de vigilar de cerca cualquier indicio de esperanza entre sus habitantes. «Están trabajando la tierra al norte», dijo Victoria, sirviéndose una copa de licor. «Han decidido sembrar. Es su última jugada. Tarde o temprano se cansarán», respondió José Luis con desprecio, «o se morirán de hambre antes de ver brotar una sola hoja». Pero Úrsula no compartía del todo su seguridad. Algo dentro de ella comenzaba a tambalearse. Tal vez fuera el rechazo frío de Rafael, o las miradas esquivas del servicio, o incluso la forma en que Adriana, rota de dolor, seguía caminando por los pasillos con la cabeza en alto, sin suplicarle a nadie. En su interior, Úrsula comenzaba a darse cuenta de que no era tan invencible como había creído. Esa misma noche, volvió a intentar hablar con Rafael. Lo encontró en los jardines, bajo la luna, contemplando la fuente seca. Rafael dijo con suavidad: «Sé que estás molesto conmigo, pero quiero que sepas que haré todo lo posible por ser la mujer que necesitas. ¿Podemos empezar de nuevo?». Él se volvió lentamente, la miró a los ojos, y en su mirada no había ni rencor ni afecto, solo un vacío gélido. «No quiero nada de ti, Úrsula», dijo con voz seca, «ni tu promesa, ni tu ternura fingida, nada, ni siquiera mi lealtad», insistió ella, aún esperanzada. «La lealtad no se mendiga, ni se impone», respondió, «y la tuya es solo un disfraz para controlar». Úrsula retrocedió un paso. No había rabia en sus ojos, solo una herida recién abierta. Mientras tanto, Adriana, sentada en el invernadero, repasaba en su mente cada escena de los últimos días. Había pasado de la esperanza al desconcierto, del amor al desengaño, y sin embargo, lo que más le dolía no era perder a Rafael, sino sentir que toda la verdad se estaba ocultando detrás de un silencio cuidadosamente construido por todos los que la rodeaban. Cansada de esperar, fue una vez más en busca de Rafael. Lo encontró aún en los jardines. Poco después del encuentro con Úrsula, «Dime la verdad», le dijo, «sin rodeos.
¿Por qué me haces esto? Rafael bajó la mirada, porque es la única forma de protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De ti? Insistió, dolida. Tómala, de lo que es capaz de hacerte si cree que aún me importas. Adriana dio un paso atrás. Procesando la confesión, todo lo que había sentido se confirmaba. Rafael la amaba, pero había elegido el sacrificio. Entonces, me perdiste por miedo, dijo ella con voz quebrada. Rafael no respondió. Esa noche, Adriana no durmió. Se quedó en vela, recordando lo que había sido y lo que ya no volvería. Rafael, encerrado en su habitación, tampoco cerró los ojos. Úrsula, desde el balcón, vigilaba todo como una estatua, sintiendo por primera vez que el control no lo era todo, que el amor, cuando no es correspondido, se pudre desde dentro. Y en la casa pequeña, Bernardo, Mercedes, Luisa y los demás miraban las semillas recién sembradas. No había garantía de éxito, pero sí una certeza. Habían hecho algo propio, algo digno, porque aunque el poder seguía del lado de los que mandaban, la verdadera fortaleza estaba en los que, con las manos vacías, aún se atrevían a construir un mañana